La ortografía. Yo quería mencionar un par de cosas y es que si bien soy consciente de lo importante que es la ortografía, también soy consciente de que hay gente muy fastidiosa con la ortografía y hay gente que utiliza la ortografía como un argumento para quitarle todo el valor al resto de las cosas que le ha dicho. Y me ha pasado muchas veces en discusiones por internet, en juegos o lo que sea, de que uno le recrimina algo a alguien o escribe algo o lo que sea. Esa persona está demasiado a la defensiva y uno se da cuenta que trata de buscar cualquier mínimo detalle para tratar de darle más validez a su argumento. Y a veces alguno de los argumentos que utilizan es que lo escribió mal. Entonces, simplemente porque escribió mal con una letra, entonces ya no tiene. Es como si trataran de quitarle toda la validez a todo lo que ha dicho o hacerlo ver lo más estúpido del mundo porque escribió una palabra mal. Y pasa, de hecho, pasa muy frecuentemente en las redes sociales, yo he visto, porque funciona de la siguiente manera. Digamos que hay dos personas que están discutiendo, ¿ok? Esto pasa por lo general con personas exacto, que se ponen muy a la defensiva, o son personas que ya desde el principio están, digamos, ya uno sabe que van a ser muy propensos a ofenderse, y como como usted acaba de decir, buscan cualquier cosa para desvariar el argumento y para hacer quedar mal a la otra persona. O sea, más allá de querer debatir o de querer hablar de un tema, buscan es atacar o destruir o lo que sea, ¿no? Entonces, utilizan lo típico y yo lo he visto, se ha repetido mucho, creo que es lo más común y es que una de las dos personas escribe mal, ¿vale? Y la otra le reprocha diciéndole, eh, bueno, de diferentes maneras, pero casi siempre lo que he visto es que eh, después de que lo corrijan, porque escribió alguna palabra mal, terminan eso ya sea con un insulto, lo que sea, o Sí. con un intento de insulto, diciéndole Pendejo. analfabeta, o termine la primaria, o aprende a escribir, cosas del estilo. Y es que eso de analfabeta, termine la primaria y aprende a escribir, son palabras que las he visto muchas veces, cada vez que yo veo a alguien así, o sea, cada vez que yo veo alguna discusión, o las veces que he visto una discusión por internet, a la que una persona se le da, que son de dos partes, ¿no? Entonces una de las partes le está recriminando a otro que escribió mal, siempre termina como diciendo lo mismo, o sea, no es, no es como nada nuevo. Y es cierto, o sea, hasta cierto punto, la ortografía en realidad, pues, es un tema como, es un tema que, o sea, sí, se puede utilizar para atacar, pero a la hora de la verdad, cuando uno está debatiendo con alguien por internet y escribiendo lo que sea, a no ser de que uno escriba muy mal, o a no ser que uno esté escribiendo cosas sin sentido, que no se equivoque en una tilde, en una coma, o en alguna palabra, lo que sea, es que no tendría por qué ser tan relevante. Sí, es Porque es que la real. otra persona tampoco es boba. La otra persona sabe que hay un error, pero es más, se nota, o sea, uno ya sabe a dónde quiere llegar. Si esa otra persona lo único que hace es tratar de concentrarse en ese error en vez de seguir digamos, con la discusión. Porque la otra persona sí lo entendió, a pesar de que hubo un error, él o ella sí entendió lo que quería decir, sí entendió, no hacía falta, incluso con los errores ortográficos, ¿me explico? Sí, porque Entonces, o sea, es bastante fastidioso y sí me he encontrado con ese tipo de personas a veces en mi vida y a veces también lo veo en internet, que entiendo por parte del show, pero luego me pongo a analizarlo fríamente y es como no tiene sentido que lo desvalúe lo que sea, porque realmente la idea, ¿cuál es la idea final? Es comunicarse, ¿sí? Si usted logró comunicar lo que usted quería a la otra persona, pues qué más da si lo escribió bien o mal, ¿sí? Porque la idea es la comunicación, o sea, si lo logro hacer entender, pues hasta ahí está bien. Que pasó una vez, cuando estábamos más pequeños, estaba con mi primo y mi primo no, pues él no sabía nada de inglés, yo tampoco sabía mucho inglés y no sabía cómo pronunciarlo y estábamos con una fiesta y él dijo algo así, quería nombrar los Guns N' Roses, pero pues él no sabía cómo decirlo, entonces dijo como Guns y Roses, algo así, y una muchacha empezó a burlarse de él. Y fue como, o sea, la verdad me cayó mal porque fue como, prepotente. claro, yo le dije, oye, si sabes a qué se refería, ¿no? Sí, a las Guns N' Roses.
Y si sabes a qué se refería, entonces ¿por qué te burlas? O sea, él logró hacerse entender, logró dar el mensaje de lo que quería transmitir. Entonces, ¿qué más da si está perfectamente dicho o no? O sea, por qué tiene que burlarse? ¿Por qué tiene que tratar de por debajearlo solo porque no pudo decir esa palabra como tal? Y es algo que desde que estoy acá me he dado cuenta. El lenguaje es importante, pero si, o sea, yo no le puedo recriminar a otras personas, digamos, a los que viven acá cuando escribo así por texto, no les puedo estar recriminando la forma en la que me escriben o lo que sea, porque se están dando a entender, me están diciendo a mí y yo les estoy entendiendo y ellos, por ejemplo, no hablan mi idioma, no tienen lo mismo. Entonces, ¿por qué me pondría a recriminarlos a ellos? ¿Por qué me pondría a discutir con otra persona si estamos hablando de una idea? ¿Por qué mi argumento? Porque, bueno, eso es porque la persona quiere tener la razón, sí o sí. Entonces se utiliza cualquier error y lo remarca constantemente. Es como que escribo mal esa palabra, entonces y cada rato tiene que volver a la misma y al mismo error y al mismo error para darle más credibilidad. Pero realmente están hablando como de una idea o algo así, o sea, no es tan importante. Y la verdad es que, pues, ¿cómo se dice? Bueno, a ver, uno se va a entender, ¿no? Y la cosa es que se puede decir cuando alguien, o sea, se le puede decir a alguien cuando se equivoca, ¿sí? De esa forma esa persona sabe que se equivocó, muchas veces la persona sabe, muchas otras veces la persona no lo sabe. Uno puede decirlo, pero al final eso queda, o sea, queda ahí, ¿no? No es como que, porque luego o sea, todo como que termina siendo el comienzo del fin, porque dejan de hablar del tema como tal, sino que luego se empiezan a concentrar en las faltas ortográficas y ahí se pueden quedar en ese tema. Va a ser como, o sea, si ya de por sí en un debate es muy complicado que las dos partes, en la mayoría de los casos, no siempre, ¿ok? Pero que en la mayoría de los casos, que en la mayoría de los casos las dos partes queden como con algo de acuerdo, sobre todo en internet. De hecho, en internet solo quedan ¿no? en insultos, o algunos se le olvida responder, o otros se cansan, se aburren, lo que sea. Pero sí, ahora otra cosa que se acaba de mencionar, lo de que esa persona sí o sí quiere tener la razón. Sí entiendo lo que quiere decir, aunque yo estaba pensando un poco el tema de que usted piensa algo, usted tiene sus pensamientos, sus creencias, su ideología, lo que sea, usted las tiene, no voy a debatir si las tiene porque usted de verdad las quiere, porque usted de verdad las quiso tener, o porque si se le inculcaron cuando era niño, o la sociedad, el patriarcado, lo que sea, no lo sé. Pero si usted dice lo que piensa, es porque usted realmente cree en lo que piensa, ¿me explico? Entonces usted cree que tiene la razón. Entonces, en algunas ocasiones me han tratado como, bueno, no solo conmigo, lo he visto en varias personas, en diferentes personas, ya sea en internet y digamos que en mi vida, que tratan de atacar el hecho de que yo siempre, o bueno, no solo yo, doy un ejemplo, que una persona siempre quiera tener la razón. Porque es que hay que explicarlo. Yo, en lo personal, lo he dicho antes, yo quisiera siempre tener la razón, pero si en algún punto no tengo la razón, no tengo problema con aceptarlo, rectificar, lo que sea, porque pues así no aprende, ¿no? Ujú. Pero cuando una persona me dice, es que usted siempre quiere tener la razón, yo me hago la pregunta de si lo dice, es que lo dice de una manera que me hace entender como si esta persona quisiese estar equivocada. Y yo me pregunto, ¿hay personas que quieren estar equivocadas? Porque o sea, si por ejemplo la persona que me está diciendo algo no cree que lo que piensa es verdad, entonces, o sea, ¿cuál es el punto, no? Si esta persona no cree que tiene la razón, ¿por qué, o sea, por qué piensa lo que piensa? ¿Me explico? Ujú. Uno dice algo porque no cree que está bien, o sea, no cree que lo que dice tiene sentido, o lo que sea, independientemente de que lo sea. Entonces, pues eso se me hace curioso eso, la verdad. Lo de que intenten, bueno, desvalidar los argumentos porque lo típico. Yo me refería más a, o sea, no, obviamente, pues todos nos gustaría tener la razón o la verdad. Yo me refería más al tema de que, de que la persona lo está viendo como una competencia, ¿sí? Ujú. Es decir, vamos a hablar de algún tema y yo ya me estoy dando cuenta que esa persona lo está viendo como una competencia, que no le importa
no le importa la conclusión a la que se pueda llegar realmente, sino solo le importa tener la razón. ¿Sí? Solo importa que lo que él diga sea o sea, que al final todos acepten que lo que él dijo es lo que tiene que ser, más allá de que sea o no la conclusión final. A eso me refería con que quiere tener la razón. O sea, o sea, todos quieren tener la razón, pero me refiero a que esa persona quiere obligar a que todos queden con la conclusión de él como la verdad, como que esa es la verdad y eso es lo que él es el que tenía la razón al final. Más allá de si sí o si no, porque puede darse el caso de que realmente sí tenga la razón o no. Pero entonces el problema es que uno se da cuenta que esa persona quiere sí o sí, no importa, tener la razón. No tener la razón al final de que, ok, la mayoría de lo que dije sí, pero estas partes de acá pues de pronto las modifico. No, quiere tener la razón, quiere que lo que él está diciendo sea lo que los otros se cambien la idea o lo que sea, pero porque lo ven como una especie de competencia al final. Y ahí es cuando entran ese tipo de argumentos de buscar cualquier cosita y remarcarla una y otra vez y nomás para desvalidar el de los otros porque quiere tener la razón, pero respecto a que lo ve como una competencia, o sea, quiere ganar, no quiere llegar a una síntesis o a una idea en conjunto, sino que quiere ganar.